Pero hoy está con nosotros Javier Rueda, economista. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, encantado de estar con ustedes en este inicio de semana. Oye, mientras el presidente se pelea con el Poder Judicial, pues poco ha querido hablar de lo que está sucediendo en Petróleos Mexicanos. Mucho dinero metido, lo hemos platicado en diferentes ocasiones y pues muy pocos resultados, pero además decisiones muy controvertidas que se están planteando dentro del presupuesto sobre hacia dónde va Petróleos Mexicanos. Con la muerte de Carlos Romero de Champs, uno de los líderes máximos, el líder máximo del Sindicato de Petróleos Mexicanos durante muchísimos años en este país, pues sí nos lleva a la reflexión de cómo se construyó Pemex y de todo lo que giró en torno, ahí sí, a un montón de privilegios. Sí, Pemex es una empresa, vamos a decirlo así, totalmente digna de película. Platicábamos antes en la parte del corte, si yo fuera director de cine, realmente hacía serie o hacía una película. Una sobre serie de Netflix. Champs. Sí, no sé si sería de drama. De Champs, el líder. Sería ¿no? thriller o seriado, pero realmente está digno de película. Es increíble, ¿no? Ya está. Sí, es como un conductor de pipa que llega prácticamente a tener el monopolio energético del país y el manejo además en uno de los sindicatos que creo que después del sindicato de la docencia es el sindicato más grande de México. Realmente Pemex hoy en día, lo hemos platicado en varios espacios, hoy en día es un punto importantísimo de análisis porque al ser una de las empresas más importantes en México, posiblemente podría ser el termómetro, ¿no?, de la economía que nosotros podemos esperar. Han salido notas importantísimas. Pemex no logrará su objetivo de producir 2 millones de barriles de crudos diarios. Es decir, lo que habíamos planeado, lo que habíamos estructurado, lo que habíamos estado prácticamente convencidos, que es una de las grandes apuestas del presidente con Dos Bocas, con la adquisición que se hizo en Texas y demás, pues esos 2 millones de barriles de crudo diarios no van a poder ser producidos en el año 2024 y lo que preocupa no es que no puedan ser producidos, es decir, que ni siquiera podamos llegar a esa eficiencia necesaria o calculada para que Pemex fuera un buen negocio. Este elemento de poder producir estos 2 millones de barriles, pues va a estar calculado, según habla la Secretaría de Energía, ¿no?, Miguel Ángel Marcial Torres, va a estar marcado para el año 2030. Es decir, no se equivocaron en un año, no se equivocaron en un sexenio, sino que en realidad lo que necesitaríamos hoy en Pemex posiblemente va a ser producido en el año 2030, algo que en materia de energía, con los cambios que está viviendo el mundo en todo lo que es el aspecto energético, en todo lo que es la parte de cambio, sobre todo radical y súper rápido, ¿no?, en la reforma energética, pues posiblemente estos procesos estén totalmente obsoletos para hablar que Pemex, pues no quisiera decir que tenga los días contados, pero a lo mejor sí podemos estar diciendo que tiene los años contados. Y ahí es donde se está pagando la falta de inversión y exploración, porque todos esos recortes que el gobierno federal hizo hacia lo que eran los temas de investigación, hacia lo que eran los temas de producción, pues vienen marcados ahora en las consecuencias de no poder producir al ritmo que se requiere y no poderlo hacer en un tiempo o en un largo plazo que económicamente va a pegar muchísimo al país. Quizá podríamos hablar de cosas muy interesantes. Fíjense, yo sacaba una nota importante. La exportación de crudo se verá afectada disminuyendo un 71% en el próximo año. Es decir, la exportación de crudo que México hace será un 71% afectada a lo largo de lo que va a ser el 2024. Entonces, esa producción que se estima de necesidad para que Pemex pues, pudiera alcanzar al menos números razonables de existencia, no solo no se va a alcanzar, sino que además tenemos un recorte un 71%, con lo que representa un recorte importante a las finanzas públicas. Sabemos que Pemex ya no es el principal ingreso del país, ahora son las remesas, etcétera, etcétera, pero es una empresa que prácticamente tiene los años contados. Y sobre esos factores, quizá a la hora de poderlo vender, se vende como una autosuficiencia energética capaz para el 2025. Claro, Pemex podrá ser autosuficiente o podrá generar autosuficiencia para el país, pero realmente Pemex no está creado para una autosuficiencia nacional. Pemex está creado para una exportación. Pemex está creado para un negocio y para poder ingresar en las finanzas públicas un dinero que ahora no ingresa y que posiblemente en los próximos años, pues la gran pregunta será ¿de dónde va a salir? Porque independientemente si acordamos lo que es ese presupuesto 2024 que habíamos ido analizando, etcétera, etcétera, pues Pemex está totalmente fuera de juego. Si tuviéramos que colocar un ingrediente peligroso más a todo lo que es esta bomba de tiempo, pues serían los 11,200 millones de dólares que Pemex debe de pagar el próximo año a todo lo que son sus acreedores, a todo lo que son sus proveedores. 11,200 millones
que por la línea de calidad crediticia, esa línea que quizá muchos han estado debatiendo, pero que no solo no es sujeto para poder generar una línea de préstamo óptima, pues a partir de ahí decimos que Deschamps viene a morir, pero es que posiblemente también estamos ante la muerte de un Pemex que en los próximos años, si no cambian muchísimo los temas, ¿no? Todo lo que podríamos abarcar, sobre todo en su gestión, en su administración, en sus líneas de investigación, en su capacidad de autosuficiencia, pues en realidad Pemex es una empresa obsoleta que bien podría también ser una metáfora de lo que está sucediendo en México hacia lo que es una transición de lo que aparece en el mundo global, ¿no? Como los países están girando hacia otros mercados, están girando hacia otras visiones, están apostando hacia otros segmentos. Claro. Y nosotros seguimos empecinados en algo en donde la gallina de los huevos de oro pues ya ni siquiera es gallina, ¿no? Pero además hay desconocimiento por parte del gobierno federal, Javier, es una parte que me preocupa muchísimo. Estuve leyendo atentamente el reporte que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad, por ejemplo, con respecto al tema de la reducción de las exportaciones de crudo bajo la promesa de que se va a refinar en México. Pero resulta que lo que descubre el Instituto Mexicano de la Competitividad es que ese crudo que se va a dejar de llevar a refinar a Estados Unidos, pues resulta que es crudo que no se puede refinar en México porque no tenemos las instalaciones, ni la capacidad, ni el tipo de pues procesos para poder refinarlo en este país. Es decir, es crudo que vamos a tener aquí almacenado y que no vamos a poder hacer nada con él. ¿De qué sirve eso? Hay desconocimiento en el gobierno federal. Sí, es correcto, porque independientemente a que podamos tener la capacidad de extraerlo, hay que refinarlo. Sé que los grandes proyectos de Andrés Manuel están basados en las refinerías, pero unas refinerías que también podríamos darlas hacia lo que es ese almacenamiento de crudo, pero también cómo podríamos medir esa demanda. Ahorita se ha estado hablando muchísimo del gasolinazo. En México la gasolina es cara porque los procesos son caros. En México la gasolina es cara porque el IEPS, etcétera, marcan ciertos elementos en los que México pues no ha sabido migrar hacia esa transición de producción, y quizá estamos trabajando una empresa como Pemex de esa magnitud de la misma manera como se ha venido trabajando en los últimos años. Hacia lo que es el gasolinazo y todo lo que podríamos hablar de Pemex, pues podríamos echar una ojeada a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Sabemos que toda la guerra de Israel, todo lo que es Gaza, Cisjordania, todo esto, pues podría pegar, pero fíjate, dentro de lo que podrían ser los mercados, el barril está en $90. El aumento del barril, de acuerdo a lo que ha sido esta geopolítica o estos conflictos bélicos entre países, en donde hablábamos en la sección anterior cómo Rusia apoyaba la parte de Gaza, cómo Estados Unidos apoyaba a Israel, o la Unión Europea también apoyaba la parte israelita, Arabia Saudí, uno de los productores o gestores dentro de lo que es esa línea petrolera, está con Gaza. Bueno, pues podríamos ver que hubiera habido unos grandes movimientos en el mercado. Hubiéramos analizado dentro de lo que son estos mercados financieros, pues unas variaciones en alza exageradamente marcadas si realmente fuéramos ante un producto exageradamente competitivo como lo hará años anteriores. Hoy los futuros de gasolina, por ejemplo, están marcados en un 1% su aumento, lo cual no representa un aumento significativo. Y, por ejemplo, los parámetros de petróleo en todos los países, dentro de lo que podríamos marcar en sus líneas de mercado, no han aumentado. Creo que el mercado más alto ha sido el 3.4%, lo cual significa que no solo no hay miedo hacia lo que es la gasolina, sino que se está haciendo una transición brutal hacia esquemas energéticos mucho más competitivos, muchísimo más económicos en su generación, que no basan en una generación natural, sino que basan en una generación de procesos de investigación, que eso es lo que México adolece. Aquellos recortes que hablábamos hacia lo que eran los esquemas de producción, hacia los esquemas de investigación, hacia los esquemas que podríamos invertir gran tiempo, pero para después poder sacar grandes resultados, pues ahora México está pagando la consecuencia de no tener esos procesos de investigación y vivir de esquemas obsoletos que en el futuro pues realmente nos van a costar mucho cuando el dinero de Pemex no llegue. El problema de México lo ha causado México, entonces. Esquemas obsoletos, sí. Como lo decía. El proyecto de Nación era del 2006. Pasaron 12 años ya después de ese proyecto de Nación que tenía y se insistió mucho en este. Está saliendo bastante caro. Perdón lo que voy a decir, pero el nacionalismo ha salido bastante caro. Así es, el petróleo es mexicano, pero el petróleo en las líneas de producción final no es mexicano. Es decir, a la hora de analizar muy bien lo que es su finanza, lo que es su producción, pues eso no queda. Pero quizá esta es una de las consecuencias, aprovechando el fallecimiento de Deschamps, pues es una de las consecuencias de cómo se visualizó Pemex durante muchos años en el país, ¿no? De repente podíamos ver cómo Deschamps,
aquella persona que empezaba manejando una pipa de petróleos, llega a ser un líder sindical, llega a un monopolio energético en el que le ha sobrevivido los temas, por ejemplo, del Pemex Gate. Ustedes se recordarán, por ejemplo, todo el escándalo, ¿no?, de los financiamientos políticos que se manejaban por la línea de Pemex hacia el Partido Revolucionario Institucional. Después, la parte de lujos y excesos, a lo que fue también súper expuesto, pero que realmente ni cosquillas le hizo. Apareció el Pandora Papers en el 2021, en donde colocaba todo lo que era el esquema de triangulación para la obtención de capital o la generación de un capital supuestamente marcado por la línea de Pemex. Y al final, bueno, pues dentro de lo que fue esta austeridad de AMLO, lo único que quedó fue en un destierro de Deschamps, afuera de lo que marcó Pemex, pero en una gestión que nunca revolucionó. Es decir, Pemex sigue siendo igual al Pemex que conocemos desde hace muchísimos años, con un grave problema: una línea sindical enorme, con un poder enorme, y que, manejado de un aspecto político, pues realmente pudiera llegar a hacer malas decisiones en todo lo que podría ser un tema de elección, de ventaja, de pensar quizá que Pemex puede seguir viviendo en unos números que realmente lo hacen inviable. Murió de vacaciones Carlos Romero Deschamps hasta el 2024. ¿Y cuánto reportaba de sueldo? 25,000 pesos mensuales. Bueno. Erika. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, siempre es un gusto empezar la semana con ustedes. Igualmente, muy buenos días. Javier Rueda, economista, platicando con nosotros. Vamos a las finanzas, luego a la pausa y enseguida estamos de regreso. Altavox.